evento que va por su 9ª edición y que este año tiene lugar entre el 13 y el 18 de octubre. Este año el eslogan es el siguiente: Erasmus Days, vive nuestros valores, inspira nuestro futuro. Durante estos 6 días, organizaciones de educación, formación y otros colectivos dan visibilidad al programa, compartiendo experiencias, promoviendo valores comunes europeos como inclusión, diversidad, medio ambiente y transformación digital. Este streaming decidimos denominarlo Café Erasmus. Hablemos de inclusión y en breve entenderéis por qué. Estamos ante una celebración que nos une desde diferentes rincones. Estar en streaming nos ayuda a esto, pero a mayores, de en directo en YouTube, hoy estamos en redes con el hashtag Erasmus Days. Si queréis hacer difusión, no dudéis en etiquetarnos a los centros aquí presentes que en breve conoceréis o al propio SEPIE. El programa Erasmus Plus no es únicamente realizar movilidades académicas, es un viaje personal y colectivo que fomenta la tolerancia, el respeto, la solidaridad y la construcción de un futuro común. A través de testimonios, actividades y diálogo, descubriremos cómo estos valores se transforman en acciones concretas que cambian vidas y comunidades. Así que acompañadnos en esta transmisión. Celebremos juntos el poder de aprender, crecer y construir puentes, porque Erasmus significa oportunidades, pero sobre todo significa valores compartidos. Valores y experiencias que compartiremos con vosotros en el día de hoy. De hecho, estamos aquí 3 centros de formación del profesorado. El CEP de Aracena desde Huelva, que conocimos recientemente en las jornadas de proyectos K121 del SEPIE que tuvieron lugar en Huelva. Un saludo. El CPR de Mérida, con el que tenemos vínculo desde el proyecto Splendid K104, y el CAFI, en el que estamos aquí presentes Alicia, Diana, Olga y Sergio. Os ponemos en contexto. Este café webinario consta de 2 partes, una breve presentación de nuestros proyectos y, finalmente, un guiño a la inclusión con pequeñas prácticas, herramientas o experiencias que nos gustaría compartir con el público. Empezamos con el CEP de Aracena. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarnos a este webinario, a este café compartido en el que vamos a tener una conversación seguro que súper enriquecedora. De verdad, estamos encantados de poder contar aquí nuestra experiencia. Si queréis, paso a compartir la presentación. No estaba desde el principio, perdonad. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Lupe Domínguez y soy asesora de formación en el CEP de Aracena. Soy la coordinadora Erasmus desde el año 2019. Estamos realizando nuestros proyectos y ahora mismo pues, estamos desarrollando la acreditación. Nosotros hemos trabajado en forma de consorcio desde el principio. Solamente hubo un año que hicimos un proyecto de corta duración para la formación del equipo asesor. Y bueno, realmente esta manera de trabajar en forma de consorcio ha sido lo que ha hecho crecer lo que es la participación de los centros de nuestra zona en Erasmus. Pues por si no nos conocéis y no conocéis dónde está Aracena, nosotros estamos en el norte de la provincia de Huelva. Somos un centro de profesorado de Andalucía. En Andalucía hay 32 centros y cada uno tenemos pues, bueno, una zona a la que tenemos que atender con un número de centros. Nosotros atendemos a unos 1000 docentes de unos 52 centros educativos. Aunque no parecen mucho o a lo mejor puede parecer poco o no, realmente la dificultad de nuestra zona es lo lejos que están los centros unos de otros. Nosotros si tenemos que atender a centros, por ejemplo, de Encinasola, que están muy cerca de la frontera con Extremadura, tardamos casi 1 hora en llegar a visitarlos y bueno, pero entendemos que es necesario también que estas personas pues tengan la atención que se merecen, ¿no? Para que todo lo que es la formación pueda llegar a todas partes. Desarrollamos sus planes de formación y los acompañamos en sus procesos de mejora, ¿no? Esos procesos de mejora pueden estar siempre, están asociados a lo que es la formación del equipo docente.
Nosotros somos 6 personas. Aquí estamos todos los compañeros y también está aquí nuestro compañero Manolo, que se jubiló hace poco, pero sigue estando ahí presente. Esto es importante porque somos pocas personas para el trabajo que tenemos que abarcar y Erasmus, como sabéis, siempre es una carga adicional que, bueno, lo entendemos así, pero es muy satisfactorio. A pesar de ser pocos, pensamos que merece la pena dedicar el esfuerzo que dedicamos a Erasmus por esto, ¿no? Por la recompensa que ello conlleva. Nuestra zona es una zona rural. Esto es Aracena, tenemos pues un entorno privilegiado. Parece mentira, ¿no? La gente cuando viene aquí dice, uy, no pensaba que Andalucía fuera tan verde. Pues en realidad sí, tenemos zonas de dehesa y zonas rurales. Y esto también marca cuál es la realidad de nuestros centros. Centros muy pequeños, algunos de ellos son centros rurales agrupados que, bueno, que tienen muchas dificultades para pedir proyectos Erasmus. Y nosotros, a través de la formación y a través de nuestro consorcio, pretendemos esto, ¿no? Pretendemos que se transformen, porque si no se transformen no van a conseguir volar. Y pretendemos también crear este efecto mariposa positivo, ¿no? Porque pensamos que la aleta de una mariposa puede cambiar el mundo. Y cada una de las personas que podéis estar viendo esta presentación, tenéis en vuestra mano esta posibilidad, ¿no? De cambiar un trocito de vuestra realidad a través de la participación en proyectos Erasmus. Como decía, nuestra trayectoria comenzó en el 2019 con un consorcio. Realmente yo creo que nos metimos en esto porque no sabíamos lo que significaba, lo difícil que iba a resultar. Además, como sabéis, aquí nos cogió plena pandemia y todo se complicó muchísimo. Sin embargo, salimos adelante y nuestros centros, pues, bueno, respondieron y el impacto que tuvo este proyecto fue increíble porque centros muy pequeños consiguieron la acreditación y pidieron sus proyectos de corta duración también. Y como os digo, en el 23-24 nosotros solicitamos el proyecto de corta duración. Estaba basado en los espacios flexibles de aprendizaje para la formación nuestra del equipo asesor en aulas del futuro, bueno, según el modelo de Future Classroom Lab. Y ahora mismo estamos desarrollando la acreditación, este es nuestro tercer año de acreditación pues lo mismo, ¿no? En forma de consorcio en el que tenemos asociados, en este momento han participado ya con nosotros 20 centros educativos diferentes, más delegación de educación, más los equipos de orientación educativa. Nuestras metas. Pues principalmente queremos internacionalizar los centros de la zona porque pensamos que la formación a través de su participación en Job Shadowing o en cursos estructurados en cualquier sitio de Europa les puede ayudar a mejorar tanto sus competencias profesionales como a mejorar lo que son el centro, ¿no? En sí, a transformar el centro, a transformar la metodología que utilizan. Por tanto, nuestro primer objetivo, que se internacionalicen. Si no piden sus propios proyectos, porque ahora ya sabemos que cada vez está más complicado, por lo menos que tengan la posibilidad de recibir a gente en su centro. También lo promovemos nosotros y cuando nos dicen, oye, queremos empezar, les decimos, bueno, pues si no tenéis suficiente fuerza o no tenéis suficiente equipo, ¿por qué no recibís a un grupo de alumnos? ¿Por qué no recibís a un grupo de profesores que quieren ver lo que estáis haciendo? Lo primero que nos dicen es, ¿y nosotros qué vamos a enseñar? Pues no, hay mucho que enseñar. Siempre se puede empezar participando por esta posibilidad que es recibiendo a visitas de otros centros. Ya sabemos que ahora mismo la gente está deseosa de encontrar destinos que visitar y nosotros esto también se lo facilitamos a ellos. Otra de nuestras metas es promover proyectos innovadores y prácticas inclusivas de éxito. Ya sabemos que la tendencia en educación es esta. La educación tiene que ser para todos y de todos y cada vez más inclusiva porque la atención a la diversidad está ahí y hay que hacerle frente. Mejorar la competencia de los docentes a través del intercambio de experiencia con otros docentes europeos. Una de las cosas que nos valoran de forma más destacada es esa, ¿no? Que han conocido a otros docentes que tienen otras realidades, pero que tienen a la vez cosas en común, cosas que no son que son diferentes, cosas que dicen esto nunca en la vida lo vamos a poder tener nosotros, pero luego se dan cuenta de que se pueden hacer adaptaciones. Y estos intercambios de experiencia a través de, sobre todo los job shadowing, son muy valorados. Y por último,
uno de los valores más importantes de nuestro consorcio es fortalecer la red de centros y agentes externos. Igual que supongo que en el resto de comunidades, los centros educativos pues, están apoyados por otros agentes externos, entre ellos pues nosotros hemos incluido los equipos de orientación educativa y personal de delegación de Huelva. ¿Con esto qué pretendemos hacer? Aparte con el centro de profesorado, es que los centros y entre todos podemos establecer actuaciones comunes que se pueden desarrollar en los centros y puedan ser beneficiosas para esa atención a la diversidad y para la inclusión. De esta manera, pues, como decimos, los centros no se vuelven locos, porque le llegan diferentes actuaciones desde los diferentes agentes externos y realmente es un poco raro, ¿no? Para ellos, pues nuestra intención es esa. Nuestra intención es hacer actuaciones conjuntas que tengan más impacto en los centros a este nivel. Como siempre tenemos en cuenta las prioridades Erasmus. La inclusión es una de ellas, pero también tenemos en cuenta la de medio ambiente y el cambio climático, incluyendo en nuestras visitas metodologías o centros que están realizando actividades al aire libre, como actividad educativa al aire libre, claro, y también el tema de la transformación digital. Ahí siempre está presente, ¿no? El utilizar herramientas digitales o ver cómo las herramientas digitales apoyan los procesos de inclusión educativa o cómo hay también, esto lo observamos en nuestro proyecto de corta duración, cómo hay herramientas específicas digitales para la inclusión y todo este tipo de situaciones pues las metemos también dentro de nuestro Just Shadowing y nuestro curso de formación. Como os he dicho, nosotros hacemos la selección de centros y estos centros cada año son centros diferentes. Los EO y delegación se mantienen la misma organización, aunque viajen personas distintas. Pero no solo hacemos movilidades. Para nosotros lo importante es lo que pasa entre movilidades. Es decir, apoyamos con formación específica, apoyamos con un acompañamiento cuando los centros quieren pedir sus propios proyectos, es decir, nuestra labor asesora la realizamos ahí también y realmente le damos mucha importancia. Y también hacemos acogida de expertos invitados y visitas de observación, como os he dicho antes, de centros que quieren venir a ver las prácticas que nosotros desarrollamos. Esta parte es fundamental para que puedan seguir creciendo y se multipliquen los efectos y el impacto de los proyectos, de nuestros proyectos, de nuestro consorcio. Y nosotros hemos considerado que la mejor figura era esta. Es un proyecto único con un objetivo común. Es decir, todas las organizaciones vamos con el mismo proyecto hacia el objetivo de pues, lo que estábamos comentando, ¿no? La mejora de la competencia docente en el ámbito metodológico, sobre todo hacia una inclusión efectiva. Y como os digo, las organizaciones que están en nuestra zona son centros educativos pequeños con plantillas muy inestables que no tienen capacidad suficiente de gestión para llevar sus propios proyectos. Sin embargo, cuando participan con nosotros, ya van creando una estructura propia. Es decir, pues ya tienen que crear su comisión Erasmus, es obligatorio para participar en el consorcio, entonces ya van pensando que tienen su propia estructura y a la vez que van participando con nosotros, tienen responsabilidades. Nosotros repartimos responsabilidades con el profesorado, tanto en el antes, sobre todo en el antes, en el durante y en el después. De esta manera, a la vez que están participando, están aprendiendo. Y cuando terminan, se dan cuenta de que se sienten un poco más capaces de desarrollar sus propios proyectos. Y como digo, creamos la importancia de todo esto es crear esa red en la que nos conozcamos todos mejor, que conozcamos mejor el trabajo que desarrollamos en apoyo a que el alumnado tenga mejores resultados, tanto desde la formación como desde los equipos de orientación, como desde los programas de innovación que desarrollan en delegación. De esta forma, vamos a ser capaces de crear un impacto más efectivo en los centros. Y cada año, pues incluimos centros sin experiencia, porque también es necesario que los centros vayan incorporándose centros nuevos y los centros que ya han participado, bueno, pues intenten participar de otra manera en Erasmus, ¿no?
Nosotros ya, de todos los centros que tenemos, hemos actuado ya sobre 21, creo, y ahí vamos, seguimos incrementando. Nuestro objetivo sería que todos los centros de la zona hubieran participado con nosotros en algún momento. Los centros tienen un compromiso, aquí está más o menos resumido, tienen un compromiso en el antes, se requiere de ellos que tomen parte y se comprometan, que tengan la iniciativa. Y bueno, más allá que esto, lo más importante son los beneficios que les aporta y que nos aporta a todos. Sobre todo la ampliación de las posibilidades del alumnado. Hay alumnado en nuestra zona que su mundo es su pueblo pequeño de 600 habitantes, de 200, incluso todavía más pequeños. Tenemos centros que solamente tienen 5 alumnos o 5 alumnas y para nosotros sería increíble que estos alumnos pudieran viajar alguna vez gracias a un proyecto Erasmus que ha pedido su profesorado. O sobre todo eso, porque nosotros no podemos mover al alumnado, nosotros solo podemos mover al profesorado. Por tanto, para nosotros es como un objetivo. Siempre tenemos en mente que hay personas que van a viajar que de otra manera no hubiera sido posible, ¿no? Y eso nos motiva. Cuando estamos ya un poquito cansados de burocracia y tal, pensamos en ello. Sobre todo también hemos notado esto, el fortalecimiento de las relaciones entre los distintos centros. Al viajar un profesorado de distintos centros, de estas plantillas inestables, hay veces que luego cambian de centro y conocen ya a la gente que estaba en ese centro porque han viajado juntos y porque, bueno, pues se van conociendo y vamos creando una red amplia. Y por supuesto también la motivación del profesorado, ¿no? Ya con esto, al principio, incluso hay centros que nos cuesta encontrar gente que quiera viajar y luego ya lo que pasa es que pues, hay que establecer un baremo porque, porque quieren viajar más personas de las plazas que existen, ¿no? Como os he dicho, estas son las actividades que se realizan también entre las movilidades. Siempre que tenemos ocasión hacemos la difusión de la experiencia en distintas formaciones. Cada vez que hay una formación que pueda estar relacionada, pues, por ejemplo, con inclusión, llevamos una experiencia de Erasmus y la compartimos ahí. Hacemos los Erasmus Day de forma conjunta y hacemos una vez al año, al menos, una reunión de evaluación y otra reunión de propuestas comunes. En cuanto a los resultados, incluyo esta diapositiva porque la anterior tiene menos resultados. En esta está todo como más claro, así con números. Hemos conseguido que participen 23 centros educativos diferentes, los 3 EOEs que están en la zona nuestra y la Delegación de Educación. Hasta el momento hemos realizado 91 movilidades del profesorado y los centros han desarrollado 12 proyectos propios. Aquí es donde quiero poner el foco porque nosotros, pues bien, somos los primeros que los llevamos, pero lo que nos interesa más es que ellos lleven al alumnado y esto pues incremente lo que es su impacto. Hemos conseguido que 4 centros consigan acreditaciones, 8 proyectos de corta duración y por supuesto, como ya sabéis, hay solicitudes no concedidas que son un poco frustrantes, pero al final, bueno, siguen ahí intentando solicitarlo a ver qué es lo que sucede, ¿no? Los centros también han acogido visitas de observación de profesorado y estancias de larga duración de alumnado, incluso. Ya ha habido alumnado que ha venido aquí y ha estado al menos 10 días. Y bueno, también es interesante, ¿no? Que en pueblos pequeños, quizás lo sabéis, ¿no? En los pueblos pequeños, cuando viene gente de fuera que habla otro idioma, es como una gran novedad todavía en esta zona. También ha aumentado los grupos de trabajo que se están realizando en torno a Erasmus. Esto significa que se están creando estructuras en los centros que van a permitir la sostenibilidad de estos proyectos. Seguimos contando con la presencia de expertos invitados. Para nosotros esto ha sido algo súper interesante porque sí que también ha multiplicado mucho el impacto de lo que es el proyecto. Cuando hemos ido a una visita de observación hemos visto que había una práctica súper interesante, la hemos traído a los Erasmus Days y han hecho actividades de formación. Los centros también han incorporado metodologías activas relacionando con las prácticas que han observado y hemos fortalecido bastante lo que es la red. ¿De qué manera consideramos nosotros que hemos hecho prácticas inclusivas en nuestro consorcio? Pues, en primer lugar, sobre todo porque cuando nosotros hacemos los grupos de movilidades,
mezclamos a los centros. Mezclamos. Imaginaros un grupo que va a ir a ver una visita de observación a un centro de República Checa. Pues a la hora de organizar el grupo que va a viajar, primero tenemos en cuenta cuáles son los planes educativos, los proyectos educativos de los centros que estén relacionados con la temática de lo que vamos a visitar y decidimos, pues, estos cuatro profesores de 4 centros distintos van a viajar a esta movilidad. ¿Vale? Entonces ahí intentamos también que haya una persona que tiene nivel de inglés y el resto no tiene por qué tener tanto nivel de inglés. Aquí intentamos solventar la barrera del idioma, porque verdad que en nuestra zona sigue habiendo pues, gente que no tiene suficiente nivel como para atreverse a viajar por sí mismo o para ir a hacer un curso de formación. Mucha gente no hace cursos de formación por su nivel de inglés. Entonces, de esta manera pues una persona con nivel, el resto puede tener menos nivel, ya se van a hacer una visita de observación. Rompemos la barrera del idioma y rompemos también la barrera del aislamiento geográfico y lo que decimos, ¿no? De centros pequeñitos que de otra manera no podrían hacerlo. Luego, a otro nivel, lo que hacemos también es observar prácticas específicas relacionadas con la inclusión. Y una vez que la han observado, esas prácticas pues revierten en el propio centro porque la tienen que contar cuando la gente vuelve, tiene que hacer una presentación de lo que ha observado y de los aprendizajes adquiridos en su propio centro y posteriormente también se hace a nivel abierto para toda la zona del CEDAR-ACENA, ¿no? La difusión de la experiencia que se ha vivido. Y bueno, eso a nivel general. Luego, si queréis, os puedo poner lo que es una práctica específica de inclusión que en la segunda parte, que observamos en un centro de Italia y que, bueno, que creo que ha sido una de las más interesantes a nivel de inclusión. Aquí tenéis nuestra página web, aquí tenemos toda la descripción de todos los proyectos, las noticias, lo que vamos haciendo. También tenemos nuestro canal de YouTube, donde tenemos algunos vídeos de visitas que hemos realizado. Y si queréis, pues bueno, contactar con nosotros, también tenemos en las redes sociales lo que podemos. Es lo que solemos dejar para el final. Cuando hacemos todo esto, al final lo que más nos cuesta es la difusión porque somos muy poquitos, como habéis visto, pero bueno, lo que sí que os quiero transmitir es que se puede, aunque es difícil, se puede, y la figura de consorcio es muy gratificante porque se crean unas redes y unos contactos y que son para siempre. Nosotros, los grupos que se van, que ya te digo que normalmente no se conocen ninguna de las personas que van a viajar juntas, cuando vuelven dicen, es que el grupo ha funcionado súper bien, nos lo hemos pasado bien, no pensábamos que iba a ir así. Y es que al final este tipo de vivencias que son tan completas, ¿no? A nivel emocional, a nivel personal, pues se quedan, nos marcan para toda la vida, ¿no? Y es lo que decimos. Podemos transformarnos a nosotros mismos y transformar la educación, que es nuestro lema, ¿no? Aquí tenéis también nuestros enlaces en la plataforma de resultados y, bueno, algunas de las imágenes de nuestras visitas. Que lo que yo quiero decir sobre todo es que un viaje de 1000 millas comienza por un primer paso y vosotros tenéis la oportunidad en este momento de animaros y dar ese primer paso que puede transformaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupe. Y nada, la verdad es súper interesante en relación con el lema de este año. Vive nuestros valores, ¿no? Todo lo que hay detrás, el trabajo y la inclusión que hay detrás de todos estos proyectos a través del consorcio, pero sobre todo inspira nuestro futuro para aquel alumnado y profesorado que por circunstancias, en este caso geográficas, dificultan un poco más el acceso a este tipo de propuestas tan enriquecedoras. Una vez introducido por parte de Lupe, vamos a continuar con el Centro de Profesores y Recursos de Mérida, que nos van a contar un poco su experiencia. Muy bien. Pues nada, empezamos. Voy a presentar, ¿verdad? A ver si aquí, aquí. Bien, ¿verdad? ¿Sí? Bien,
Sí, sí, todo bien. Vale, vale. Bueno, buenas tardes. Yo soy Ana del Mazo, del CPR de Mérida, aunque yo ya en este año no estoy, este curso pasé a otra vida, dejé el CPR, que ha sido, bueno, pues 8 años muy intensos y con mucho trabajo y muy entusiasta, vamos, ese trabajo. Estoy en este momento en la Consejería de Educación, llevo también programas europeos, entonces, pues bueno, todo el bagaje que aprendí en el CPR me está sirviendo mucho para esta nueva etapa profesional. Mi compañera Begoña sí que está en el CPR, por eso hemos decidido que vamos a estar las dos. Ella permanece allí, es la parte del equipo, la única que queda realmente, La única que queda. la única de este proyecto. Bueno, pues nada, empezamos a contaros un poquito, ¿no? Vamos a explicaros cómo empezó esta andadura del CPR en lo que es en los programas europeos. Hablaremos un poquito también del proyecto se nos ocupa sobre inclusión, cómo empezó todo, esa andadura, por qué elegimos ese tema también, cómo lo hemos desarrollado y cuál ha sido el impacto en nuestra institución. A ver. Bueno, pues en principio voy a empezar hablando yo sobre mi asesoría. Nosotros, decía Guadalupe que erais 6, nosotros hemos sido 8 en el CPR de Mérida. Entonces yo me encargaba de la asesoría de plurilingüismo. Y durante esos 8 años, pues he trabajado pues, en la formación no solo del estudio de las metodologías en lenguas extranjeras, sino pues también todo lo relacionado con los programas Erasmus, formando pues a los docentes en este mundo de la internacionalización en principio, para aquellos que no tenían mucha idea y querían empezar ese camino a la internacionalización de sus centros, que de hecho quiero comentar que, bueno, que cuando empezó el programa 21-27, la verdad que estamos muy orgullosos de decir que varios centros que participaron en nuestra formación consiguieron su acreditación. Y para nosotros pues fue, pues la verdad, algo muy enriquecedor y muy pues, satisfactorio. Después también hay centros que, bueno, que tenían ya sus propios proyectos, entonces pues los asesoramos en la cuestión de la gestión económica y documental. Y también, bueno, cada vez que hacían alguna actividad, que recibían a docentes de otros centros, pues nos invitaban y siempre los hemos acompañado. Hemos ayudado también en la difusión de sus propios proyectos también, pues invitándoles al evento de Erasmus Days que hacíamos en el CPR de Mérida todos los años. Y bueno, todo eso ha sido pues un bagaje total y de aprendizaje diario, ¿no? Porque siempre, vosotros sabéis que esto de los Erasmus además es un aprendizaje continuo, porque todo siempre hay dudas, hay casos muy concretos que tienes que estar investigando. Y bueno, eso ha sido pues el camino de estos 8 años en la asesoría de plurilingüismo. Va a seguir es que queremos decir un poquito en qué nos basamos cada asesoría de las dos que estamos aquí, Begoña y yo, para que veáis un poquito después cómo surgieron esas sinergias para embarcarnos en este proyecto europeo. Así que paso Sí. palabra a Bueno, Begoña. pues como comentaba mi compañera Ana, yo llevo la asesoría de atención a la diversidad aquí en el CPR de Mérida. Este es mi 8.º año aquí y mi compromiso desde que llegué al centro de profesores es promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con la idea de ofrecer a todos los docentes herramientas, estrategias y recursos que innoven para incluir a todos y todas. Con esta idea, con este objetivo, pues llevo organizando formaciones relacionadas con el tema de la inclusión desde el principio. Algunas formaciones que han removido mucho porque han sido algunos ponentes, digamos que, bueno, que reconocidos prestigios. No sé si conocéis algunos de los que tenemos aquí puestos, como Nacho Calderón, Gerardo Echeita, Coral Izondo, Silvana Corso, una referente con un reconocimiento a nivel internacional. También tuvimos la suerte de traerla aquí. Y hemos sido bastante innovadores en ese tipo de formaciones. Es verdad que mi asesoría también tiene otro foco de atención, como es desarrollar actuaciones formativas que mejoren la convivencia escolar, además de aportar herramientas al profesorado para fomentar la igualdad, pero que además estas formaciones también contribuyen a la inclusión educativa del alumnado. Y como comentaba mi compañera Ana, es verdad que yo he tenido la suerte, que a pesar de ser asesora de atención a la diversidad y ser mi temática central, he tenido la suerte de contar con compañeras, en este caso compañera como ella, como Ana, que para ella la inclusión también era un eje muy importante. Por eso, en este CPR de Mérida consideramos que la inclusión es un eje transversal
de todas las asesorías y hemos trabajado de forma conjunta, que yo sé que a veces no es fácil porque cada asesoría, pues todos tenemos muchísimo trabajo dentro de nuestra temática, pero Ana, en este concreto anillo, empezamos a hablar sobre el tema de la necesidad de realizar ciertas formaciones. Por ejemplo, pongo el ejemplo de una formación en educación secundaria, porque es verdad que ella tiene la visión de ser docente de secundaria, yo soy docente de primaria, y ella también veía la necesidad de tocar ese tema en secundaria. Entonces organizamos una formación muy interesante y es verdad que tuvimos muy buena acogida al principio, luego es verdad que nos costó un poquito más la continuidad de esta formación, pero siempre apostamos por ello. Al igual que el seminario Camino a la Mirada, que también han participado otros compañeros del CPR. Entonces, eso supuso que cuando tuvimos que tomar la decisión de cuál era la temática del proyecto Erasmus, nos dimos cuenta que necesitábamos mejorar la formación de los docentes y dotar al profesorado de herramientas y estrategias. Y creímos que profundizar en modelos europeos, en modelos formativos, contribuía a la mejora educativa del alumnado. Ahora ya puedes continuar tú, Ana. Estás en silencio. Ay, es que me tienen loca aquí con la presentación, disculpad. Pues efectivamente, o sea, después de contaros un poquito este trabajo colaborativo, de hablar mucho, de razonar mucho todas estas problemáticas que veíamos sobre todo en secundaria, con los docentes de secundaria con herramientas inclusivas, pues vamos a pasar un poquito ya ahora a comentaros entonces cómo ha sido esa trayectoria Erasmus en el CPR de Mérida. A ver, sí, entonces sí. A ver, que no me he ido. El camino de la internacionalización empezó en el 2020, año de la pandemia, y con 5 compañeras de plurilingüismo de 5 CPRs extremeños que decidimos pues empezar juntas este proyecto. Era complicado porque era la primera vez que se pedía una cosa así, un consorcio de CPRs a nivel regional. Y bueno, pues la verdad que lo conseguimos, fue un trabajo en equipo maravilloso y bueno, estuvimos lideradas por una compañera, por Begoña, del CPR de Almendralejo, que es ya un referente a nivel nacional porque sabe muchísimo y con ella aprendimos muchísimas cosas de cómo desarrollar un proyecto Erasmus de centro. Aprendimos muchas cosas con lo que era Erasmus y aprendimos también el trabajo en equipo, como decía, ¿no? Entonces, todo lo que hicimos fue, pues, hacer una red de centros que podíamos asesorar a nuestros docentes en ello. Y, por ejemplo, pues, el ejemplo de Isla Reunión, que la fotografía que tenéis aquí, por ejemplo, fue de una reunión que tuvimos con Isla Reunión, con los docentes de allí. De hecho, muchos centros de Extremadura están trabajando con ellos. Entonces, cada vez que nos pedían colaboración, estábamos siempre con los brazos abiertos y ha sido una maravilla trabajar en ese aspecto. Bueno, también el CAFI, también hemos trabajado con CAFI mostrando también nuestro consorcio, de cómo trabajamos. También lo hemos hecho también en la red de escuelas de idiomas, también en la jornada de escuela de idioma. Entonces, bueno, pues ha sido todo una experiencia global, ¿no? Se mire por donde se mira, ha sido conocer a mucha gente, conocer a muchos docentes de todo el mundo involucrados en esa internacionalización y ese querer trabajar en equipo. Entonces, aquí veis también la escuela de idiomas, que es lo que decía antes, las jornadas, en Isla Reunión, efectivamente, todo en lo que participamos. Pero claro, el proyecto acabó, ese consorcio acabó y nos teníamos que plantear qué hacer ahora. ¿Seguíamos hacia adelante a un nuevo proyecto o bien nos quedábamos ahí y era como quedarse estancado, ¿no? Entonces, bueno, pues hablé con mi director entonces, se lo comenté, que me parecía muy triste después de toda la trayectoria que llevábamos en el CPR dejarlo ahí, pero claro, el problema es que no podíamos, por ejemplo, acreditarnos, era un absurdo porque no vamos a quedarnos, el equipo iba a cambiar y entonces no podíamos hacer un trabajo, un plan Erasmus a largo plazo sin que los docentes, o sea, los asesores estuviéramos allí en ese periodo de tiempo. Así es que hablé con él y me dijo, bueno, pues si tienes una idea clara, pues lo explicas a los compañeros y si puedes crear un equipo, adelante, sin problema. Pero tienes que presentárselo y comentarlo. Y bueno, pues así fue.
Ahí me puse yo delante de mis compañeros con una presentación explicándoles un poco toda la amalgama de nomenclatura, de conceptos, de formularios, de gestiones económicas. La gente, vosotros sabéis, la gente que no controla mucho este tema y dice que es un poco árido. Entonces, pues bueno, pues lo que era al principio, como podéis ver ahí, la gente como loca viendo, diciendo esto qué es, todo estos conceptos, a medida que pasaba esa presentación, pues muy mal no lo tuve que hacer porque al final unos cuantos dijeron, bu, 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 contad con nosotros en un momento determinado para hacer ciertas cosas, pero para ya movilidades, formularios y esto ya no tenemos mucho trabajo y esto, pues bueno, entonces la verdad es que hay que estar un poco, si quieres hacerlo pues bien y si no, pues no pasa nada. Hay otras maneras de participar, ¿no? Entonces, pues empezamos a trabajar. Decidimos que lo íbamos a hacer en el sector escolar. Mucha gente nos decía que estábamos un poco locos porque era mucho más fácil a lo mejor en adultos, que en escolar había muchísimas solicitudes, pero estábamos convencidos de lo que queríamos, estábamos convencidos del proyecto que queríamos presentar, de la temática. Y bueno, pues lo decidimos, lo empezamos a trabajar y pues aquí estuvimos. Let's go directamente, ¿no? Todos a una, los que estábamos allí decididos, y por eso debe ser lo importante, lo esencial de un buen proyecto y que se desarrolle de una manera exitosa, consiste en trabajar de manera eficiente. Y eso es lo que habíamos aprendido ya en el consorcio, yo particularmente lo había aprendido mucho de mis compañeras. Entonces nos reunimos quincenalmente, en cada reunión pues se organizaban y se distribuían las tareas que debíamos llevar a cabo cada uno. En el inicio del proyecto, cuando preparamos el formulario, pues las tareas no solo iban enfocadas a la obtención de datos relacionados con nuestro proyecto, sino también pues a la redacción de diferentes apartados. También teníamos pues tareas de formación, porque es verdad que algunos compañeros no tenían mucha idea, entonces esas tareas iban indicadas también un poquito a que aprendieran cuestiones de gestión documental, cómo se llamaban los documentos, la búsqueda de socios, cómo se podía hacer, familiarizarse también con las páginas del SEPIE. Ejemplos, por ejemplo, lo que os estoy comentando, datos estadísticos, porque bueno, creíamos conveniente incluir en nuestro proyecto, en nuestro formulario, saber qué datos estadísticos teníamos sobre el alumnado, qué teníamos sobre los docentes y el alumnado. Entonces hicimos un análisis de las actividades formativas relacionadas con la inclusión ofrecidas por los CPRs en Extremadura, o bien también qué número de alumnos también relacionados con el abandono escolar y el por qué, cuántos niños había con necesidades educativas especiales en las aulas y qué porcentaje había. Es decir, todo eso fue un estudio muy conciso y para poder plasmarlo y ver hasta dónde queríamos ir y cómo podíamos mejorar nuestro trabajo como asesores y asesoras del CPR. Entonces, cuando ya pues conseguimos la aprobación de nuestros proyectos, pues llegó el momento ya eso de repartir esas tareas, ¿no? Para poner en práctica el proyecto. Entonces, unos se dedicaron a la preparación de las movilidades, otros a la gestión documental con todos para la organización de todos los documentos. Yo en particular, yo era la coordinadora, me encargaba más del módulo de beneficiario, de cómo gestionar dudas con el SEPIE, cualquier cosita que podíamos decir que cada uno trabajó en ello y empezamos también a tener los primeros contactos. Fue también un trabajo muy duro porque, claro, queríamos cosas como muy concretas para poder encontrar esos centros o esas instituciones a las que acudir para mejorar y para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Y, por ejemplo, pues pusimos de acuerdo pues, con la Delegación de Educación, Accesibilidad Universal e Inclusión del Ayuntamiento de Mérida, con los que hemos trabajado muy estrechamente, sobre todo Begoña en su asesoría, el Servicio de Inclusión Educativa de la Consejería de Educación también, la Agencia Europea de Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa, como también, por supuesto, la página de resultados de proyectos Erasmus. También se escribió también a la Agencia Nacional de Inclusión, por ejemplo, en Finlandia, porque queríamos también conocer en Finlandia cómo era el tema de la inclusión, que tanto se habla de las maravillosas cosas que tiene la enseñanza en Finlandia. Y después también con la coordinadora de Centro de Recursos de la Inclusión de Lisboa. Entonces, todo eso fue un trabajo de equipo, un trabajo de investigación, de contacto para poder empezar a trabajar en nuestro proyecto.
Y bueno, pues desde que nuestro proyecto pues se aprobó, pues nos pusimos manos a la obra, ¿no? A trabajar pues en la elaboración de actividades, en crear nuestro logo, dar visibilidad al trabajo en nuestro proyecto. Y debo señalar, como he dicho antes, ¿no? Que aunque hubo compañeros que en un primer momento dijeron, uy, esto de los proyectos, esto de los papeleos, esto tal con nosotros, con todo lo que tenemos, imposible. Pero es verdad que han estado ahí, es decir, que ellos a lo mejor no se han comprometido a hacer movilidades o a participar en la elaboración del proyecto, pero sí que han estado trabajando en el diseño del logo, el compañero de la asesoría de innovación educativa ha estado también haciendo en impresora 3D, merchandising para entregar en las jornadas, para la difusión de nuestro proyecto, haciendo de anfitriones, también enseñando la hora del futuro cuando venían docentes de otros centros europeos que venían a visitar a nuestros centros educativos. O sea que ha sido un trabajo colaborativo, en esencia maravilloso y que ha sido pues, muy, muy enriquecedor. Entonces, mira, en esta imagen que os he puesto ahora mismo, pues esta la teníamos todos pinchado en nuestros despachos para que no se nos fuera nunca cada vez que teníamos que hacer una difusión, pues que tuviéramos claro el hashtag, que teníamos que etiquetar pues al SEPI, bueno, por supuesto a la consejería, eso lo sabíamos, y también pues el día que era Erasmus Days, pues también el Erasmus Days o el Erasmus Plus, todo esto teníamos que ponerlo, porque había gente que estaba menos familiarizada, entonces para que todos lo tuvieran ahí, ¿vale? Y, y bueno, antes de comentaros ya Begoña, que os va a comentar sobre unos detalles sobre las movilidades, os queríamos enseñar también, bueno, voy a dejar porque creo que no hay tiempo, ahí están los enlaces. ¿Para qué? Pues esa es una presentación que hicimos para centros, cuando queríamos ir a algún centro y queríamos empezar a trabajar en el acuerdo de aprendizaje, pues para que tuvieran claro en Europa qué es un centro de profesores y de recursos, a qué nos dedicamos, cuántos asesores y asesoras somos, qué es lo que necesitamos de nuestro proyecto, o sea, en nuestro proyecto, qué necesitamos de ello. Y entonces, pues les resultaba muy, muy útil esta presentación. Le damos también la web del CPR de Mérida para también echar un vistazo. Y eso pues hacía más fácil también para nosotros y para ellos pues esa comunicación, que lo vieran de manera visual y clara con esta presentación. Ya os digo que bueno, tenemos poco tiempo, así es que no voy a pasar. Y ahora, bueno, pues ya os paso a Begoña para que ella os hable también ya lo que son las movilidades en sí, las actividades que hicimos de movilidad. Bueno, pues os comento que inicialmente íbamos a hacer más cursos de los que finalmente se hicieron y se hicieron más Shadow. Entonces esto se supuso porque hubo un cambio en el equipo. Inicialmente había una compañera más que por cuestiones laborales pues se tuvo que ir del equipo y entonces pues hubo unos reajustes. Entonces en relación a las movilidades, como veis aquí en la diapositiva, aparece Guimarães, Chipre y Helsinki. Yo voy a hablar de las dos en las que participé, que fue Guimarães y Chipre. La de Guimarães fue la gran sorpresa. Es verdad que ya cuando hicimos las primeras investigaciones y los primeros contactos siempre nos decían que Portugal era el referente en materia de inclusión educativa y lo pudimos constatar. Portugal lleva más de una década con una innovadora y rompedora política en materia de inclusión. Tiene una ley aprobada cuyo eje central es reconocer el gran valor de la diversidad del alumnado. Y eso nos impactó bastante porque lo comparábamos con España o con otros países europeos y es verdad que están muchísimo más avanzados que nosotros. Por ello destacó de esta movilidad la oportunidad de conocer la visión de Portugal en educación inclusiva, llegando a la conclusión, que también es muy importante eso, que para ellos lo importante es garantizarla. No es tanto una cuestión de recursos humanos y materiales, sino una cuestión de sensibilización hacia el tema. Para ellos están los derechos por encima de todo. Pongo un ejemplo. A lo mejor aquí en España en Extremadura tenemos más recursos humanos. Allí no tienen tantos recursos como antes cuidadores. Entre ellos mismos se ayudaban para hacer todas esas actuaciones de otros profesores de aquí, que aquí tenemos contratado a ese personal. O sea que nos llama muchísimo la atención y lo valoramos muy positivamente. La otra movilidad en la que participé, que fue Chipre, junto a mi compañero Camilo, este país presenta una gran diversidad cultural, ya que hay aulas con mucho alumnado proveniente de diferentes países, sobre todo de Rumanía y de Bulgaria. Y este país realiza esfuerzos muy importantes para mejorar la situación mediante políticas educativas, programas de apoyo y colaboración con diferentes asociaciones. Destacamos Chipre por la educación intercultural y el apoyo lingüístico para trabajar con este alumnado.
Ahora Ana nos va a hablar de Helsinki porque es la participación, ella donde estuvo ya participando. Sí, Finlandia era uno de los objetivos que teníamos. Estuvimos pensando en hacer alguna visita. De hecho, tuvimos unos contactos con algunos centros. Pero sabéis que nosotros tenemos un problema en Extremadura muy grande con la movilidad, porque nosotros se incrementa todo. No tenemos aeropuerto, entonces tenemos que movernos y el gasto ya para llegar a un aeropuerto es considerable en tiempo y en dinero. Entonces encontramos un centro que nos gustaba muchísimo, pero estaba muy lejos del aeropuerto de Helsinki. Entonces, si sumábamos en la lejanía, nuestra lejanía con la lejanía, la verdad es que podríamos haber pedido a lo mejor, pero bueno, se nos complicó un poco. Después también el cambio que hubo con la compañera que después iba a ir, después no estuvo. Entonces, lo que hicimos al final, me hablaron muy bien de unos cursos estructurados que te daban la opción de visitar centros y la verdad que lo aprovechamos y estuvimos encantados. Estuvo genial. Fuimos el director de entonces y yo, tuvimos la oportunidad de visitar centros educativos de distintos sectores, de adultos, escolar, FP, y la verdad fue muy, primero, interesante ver cómo la metodología de los docentes españoles está genial. Es decir, no tenemos que tener una envidia con los centros finlandeses. Es verdad que ellos tienen mucha autonomía, tienen mucha flexibilidad a la hora de contratar profesorado si hace falta, los grupos flexibles, eso es verdad. Pero después metodológicamente tampoco vimos que hubiera algo tan novedoso para nosotros, ¿no? Es verdad que también aprendimos, sí que sí aquello, lo aprendimos lo que es la importancia de los espacios públicos, en los espacios, en los centros educativos, cómo aprovechaban cualquier espacio para poder encontrar ese lugar amable donde dar clases, donde los chavales podían hacer debate, pero también, claro, también hasta hablamos ya de una diferencia social también de los centros y o sea, la sociedad finlandesa, ¿no? Que eso también en España quizás es lo que nos cuesta más. Así es que, bueno, pues fue muy enriquecedor también esa visita. Tuvimos también, bueno, a partir de esos primeros contactos que tuvimos con centros, hemos seguido también en contacto y con ganas de que si otros centros educativos de nuestra demarcación están interesados, pues que puedan hacerlo. Y pasamos, Begoña. Pasamos a la difusión. Bueno, Sí. pues todos sabemos la importancia de difundir un proyecto Erasmus. Nosotros lo hemos hecho desde el inicio del proyecto, a través de jornadas que se han celebrado en nuestro CPR, a través de redes sociales, como bien decía Ana antes, siempre teníamos presente el hashtag, todo lo que teníamos que colocar y cada vez que había cualquier actividad, enseguida publicábamos en redes sociales. También en algunos de los cursos relacionados con Erasmus que hemos celebrado, como el Erasmus Day, y muy interesante el uso de la red educativa, una herramienta muy potente para la difusión de proyectos. Nosotros hicimos algún programa donde explicábamos toda la experiencia del proyecto y las movilidades que habíamos desarrollado. O sea que es muy interesante el tema de la radio educativa. Continuamos con el diario. Pues mirad, el diario del proyecto también lo comenzamos a hacer desde el principio, igual que hicimos la difusión, y lo recomendamos. Puede ser verdad que al principio una tarea muy tediosa, es decir, cada vez que hagamos cualquier actividad, recoger la verdad que Ana siempre nos decía, al diario, ponerlo en el diario. Y es verdad que es una recomendación para mí de las más importantes. Es una forma de recoger toda la información, no solamente las actividades relacionadas con las movilidades, sino reuniones, formaciones. Es un recurso muy importante que cuando luego tienes que hacer un informe, una memoria, es la forma de la que no olvidas nada. Y cuando te finalizas te das cuenta de la cantidad de actividades que has hecho. Y un ejemplo claro ha sido esta presentación. Cuando hemos estado en ello preparando la presentación, hemos recurrido al diario y es verdad que bueno, que ya hace un tiempo que finalizó y es normal que se van olvidando las cosas. Sin embargo, como el diario tienes ahí todo lo que hemos hecho y es un recurso muy valioso. También tenéis ahí el enlace por si le queréis echar un vistazo, podéis hacerlo. Exactamente. Bueno, y ahora continuamos con aprendizaje de las movilidades. ¿Cuál ha sido el aprendizaje? ¿Qué es lo que hemos, aprender después de este proyecto, esta experiencia? Pues una de ellas la sensibilidad cultural. Entender y apreciar otras culturas, costumbres y perspectivas, pues yo creo que es un aprendizaje bastante importante. Participar en un entorno internacional, pues te brinda la oportunidad de interactuar con muchas personas, mejorar tus habilidades comunicativas. Conocer los sistemas educativos de otros países también mejora tu competencia profesional y conocimientos.
Gracias al proyecto, este proyecto yo he podido conocer el sistema educativo de Portugal, pero sobre todo la ley de educación inclusiva del país, que como os decía antes, a mí me impactó muchísimo. En mi caso, para mi especialidad ha sido muy enriquecedor. La interacción con docentes, otro aprendizaje muy interesante, es una oportunidad para establecer una red de contactos internacionales con fines distintos. Hemos conocido profesionales muy implicados en los proyectos de su centro y que creen en la inclusión de los alumnos como un derecho. Eso ha hecho que bueno, pues ya hayamos intercambiado correos, nos han facilitado algunos de los planes de sus centros y recursos que utilizan. Es una forma de seguir ampliando las relaciones y conocer las actividades y experiencias que vayan surgiendo. Continuamos con la siguiente diapositiva, que es el análisis del impacto y los resultados de nuestro CPR. Una vez que ya ha finalizado, digamos, las movilidades del proyecto, nosotros hicimos una reflexión, cuál había sido el impacto. Entonces, una de ellas, para mí, uno de los principales logros ha sido asumir la necesidad del cambio para garantizar la inclusión y la calidad educativa de todo el alumnado. Entonces, a partir de ahí llevamos diferentes estrategias. Alguna de ellas ha sido en reuniones de coordinación con centros de nuestra demarcación, pues hemos expuesto experiencias y estrategias enriquecedoras y la posibilidad de llevarla a cabo en su centro. Porque bueno, nosotros, nuestra función como asesores y asesoras de formación es asesorar a los docentes en el desarrollo de sus proyectos del centro y en su práctica diaria. Otra de las estrategias ha sido aumentar las formaciones de atención a la diversidad, y no solo desde mi propia asesoría, sino del resto de asesorías y de forma transversal. Hemos seleccionado mayor número de experiencias educativas que contribuyen a la educación inclusiva cuando hemos organizado la jornada de buenas prácticas, que siempre se hace en el mes de junio, con el fin de dar visibilidad a las experiencias innovadoras. Y por supuesto, tenemos previstas organización de formaciones con docentes que conocimos durante las movilidades. La verdad que tuvimos la oportunidad de conocer a docentes muy implicados y referentes en materia de educación inclusiva. Otro de los logros son las nuevas ideas sobre el cuidado de los espacios. Ya sabéis que también era uno de nuestros objetivos en el proyecto. Dar a conocer la existencia de espacios amables, sostenibles y relacionados con la accesibilidad universal es otro de los resultados importantes. Por ejemplo, en Guimarães aprendimos sobre la integración de la naturaleza en los espacios y en el centro, y las propias obras creadas por el alumnado para decorarlo. Tenían salas de estudios, pasillos amplios y luminosos, estimulantes para aprender, y de ahí tomamos diferentes ideas. Por ejemplo, hemos mejorado el CPR, dos aulas concretamente, el aula magna y el aula de expresión, con mobiliario más amable, colorido y bonito, pero además hemos mejorado la accesibilidad, que es un gran objetivo. Por ejemplo, hemos instalado rampas de acceso al salón de actos y el aula del futuro. También es verdad que gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Mérida. En las escuelas de Chipre daba mucha importancia al cuidado del entorno con plantas y el huerto escolar, por lo que aportamos esa idea y hemos puesto en funcionamiento un huerto escolar en el CPR, que además gestionamos con la colaboración de alumnos de un centro de educación infantil de aquí, de Mérida. Otro de los resultados ha sido el conocimiento del programa Erasmus, que esto lo va a comentar mi compañera Ana. Bueno, pues que decir tiene, ¿no?, que gracias a la participación de este proyecto, pues los asesores y asesoras que han formado parte del equipo Erasmus, pues han podido conocer los programas Erasmus pues más de cerca, más todo más en profundidad, todos los entresijos, también un poquito las herramientas, y se han podido tener pues una idea pues mucho más completa de todos los contenidos. Este conocimiento, pues claro, le ha llevado, bueno, ya contará también Begoña, que ahora hay un nuevo inicio también de un proyecto común nuevo. Entonces, pues les puede llevar también a participar más activamente en cualquier actividad relacionada con este tipo de programas entre nuestros centros educativos, y también poder asesorar, que eso es lo que nosotros al fin y al cabo siempre hemos pretendido. Hay también los docentes o sea, los asesores que estaban con nosotros, que han ido a su centro, han vuelto, pues ya tienen también otra visión distinta de lo que es la participación en Erasmus. Bueno, se ha incrementado también pues la red de contactos con Europa, ya iniciada ya con el consorcio que os comentaba, y para futuros proyectos europeos, pues también con centros de nuestra demarcación, también esa participación y ese asesoramiento mejora también así toda lo que es la dimensión europea y la internacionalización de todos los centros implicados en nuestra demarcación.
Entonces, nuestro CPR, el CPR de Mérida, bueno, pues ha consolidado su papel divulgador de los programas europeos, ha mejorado el conocimiento del programa Erasmus y, pues, como decía, pues todo ese aprendizaje que hemos tenido con ese trabajo colaborativo ha sido esencial. También la formación de profesorado sobre programas Erasmus se ha incrementado, hay mucha más participación también y se ha dado énfasis, como decía antes, pues a esa solicitud de proyectos, aunque bueno, estamos ya con la finalización del programa y ahora ya, pero por lo menos, mira, se está viendo cómo un centro también se puede internacionalizar, no solamente ya con programa Erasmus si algunos no se atreven aún o las acreditaciones ya quedan muy fuera del plazo ya con la altura que estamos. Pero pueden también acoger, que lo ha habido, hemos pedido a centros que acogieran y han participado en Erasmus de esa manera, ¿no? Acogiendo a centros, han participado también en jornadas a nivel regional y nacional. Y bueno, pues el CPR ha organizado pues todos esos eventos y ha participado con el Día de Europa, con las escuelas embajadoras, dando visibilidad a todos esos programas a nivel europeo e internacional que ya al principio algunos asesores no conocían y ahora ya pues todo el mundo pues ya está familiarizado y el CPR de Mérida pues ya es un espejo donde poder o como decir, un anclaje, ¿no? Donde poder pues ir cuando se necesita esa ayuda o ese asesoramiento. Y que en cuanto a redes de contacto también, bueno. Iba a comentar yo sobre otro punto importante en el impacto son las redes de contacto. Son fundamentales para el desarrollo y la sostenibilidad del proyecto. Estas redes pues, nos permiten el intercambio de conocimientos, buenas prácticas y oportunidades futuras. Ya hemos hablado anteriormente de la oportunidad que hemos tenido de poner en contacto a docentes de nuestra demarcación con docentes europeos, pero otro de los resultados ha sido el inicio de un nuevo proyecto de colaboración entre el Centro de Profesores de Guimarães, el CPR de Mérida y un CES de Andalucía. Están aún concretando ese detalle. ¿Y cuáles son los objetivos de este nuevo proyecto que ha surgido? Colaborar a largo plazo en el campo de la investigación, la docencia, la formación conjunta y establecer mecanismos de cooperación que permitan la participación conjunta en proyectos y estudios. Y bueno, pues hasta aquí sería la parte de resultados e impactos. Y ya, pues también todos nuestros proyectos ahí en los enlaces pues hemos pasado. Pues esperemos a ver que lo hemos dicho bien, el gracias, ¿no? Que la pronunciación bien. Sí, perfecto. Ana, Begoña, muchísimas gracias por vuestra experiencia. La verdad, habéis abordado genial el tema de la inclusión de forma transversal, atendiendo a distintas vertientes, como pueden ser los espacios, la metodología, la gestión emocional, entre otros aspectos. Y sobre todo quedarnos con eso último, esas redes de colaboración tan importantes, esa difusión y esa necesidad de cambio que habéis transmitido un poco durante vuestra presentación. Y ahora doy paso a mis compañeras del Centro Autonómico de Formación e Innovación que van a hablar del proyecto Incluidas. Disculpa, solo una cosita. Sí, Ana, ¿puedes dejar de compartir ahora si quieres ya? Perfecto. El CAFI obtuvo la acreditación Erasmus en el curso 2023-2024, vinculada con el proyecto Incluidas, del que nos gustaría hablaros esta tarde. Se llama Incluidas porque es un acrónimo que hace referencia no solo a la inclusión, que es el objetivo fundamental del proyecto, sino a la importancia que damos a la colaboración de los 3 colectivos que participamos en él: el personal inspector, asesor y docente. En él la inclusión se aborda desde 3 enfoques diferentes: el global, el digital y el comunicativo. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver la página web de nuestro proyecto. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Pues es conseguir que los centros educativos sean más inclusivos, impulsar el desarrollo profesional para crear una red de expertos y maximizar la transferencia de métodos de enseñanza que favorezcan la inclusión y conseguir que los centros educativos se internacionalicen.
Como ya os dijimos, a quien va dirigido nuestro proyecto es a estos 3 colectivos, tanto al profesorado como al personal inspector, como al personal asesor. ¿Y cómo se estructura nuestro proyecto? Pues como podéis ver en el calendario que os estamos compartiendo, el proyecto Incluidas tiene una duración de 3 cursos escolares, comenzó en el 2024 y continuará hasta el 2027. El curso pasado fue el primer año del proyecto, se puso en marcha y se llevó a cabo una formación de 2 días sobre inclusión a nivel global, tanto en Galicia como en Portugal, donde se realizó una movilidad para asistir a un curso en la Universidad de Porto, combinado con una estancia de observación en centros. Formamos a 56 personas y de ellos 16 realizaron esta movilidad a Porto. Este curso añadimos a la formación sobre inclusión a nivel global, que se vuelve a ofertar también, una nueva formación sobre inclusión a nivel digital. Así que tendremos 2 cursos en el CAFI con sus correspondientes movilidades a Portugal y a Francia. Y el próximo curso, además de estos 2, se añadirá una nueva dimensión, la comunicativa, y por lo tanto se organizarán 3 movilidades al extranjero. Pero, ¿cuáles son los aspectos más relevantes? El reto de nuestro proyecto es mejorar la transferencia al aula de todo lo aprendido sobre inclusión. No se trata solo de realizar los cursos, sino de implementar y sistematizar prácticas inclusivas en el aula. Además, pretendemos crear una red de personas expertas en inclusión que puedan impartir docencia y formar parte de una red en una comunidad de práctica. Y si nos fijamos en las similitudes y diferencias de los 3 proyectos de nuestros centros de formación, voy a dejar de compartir. ¿Sí? Vale. Disculpad. Pues como os decía, si nos fijamos en las similitudes y diferencias de los 3 proyectos, podemos decir que los 3 centros tenemos como temática principal la inclusión, al igual que tenéis en el CEP de Aracena. Pero la diferencia fundamental de Incluidas es que nuestro proyecto no se realiza a través de un consorcio. En el CEP de Aracena sois un consorcio con 32 centros educativos rurales de Huelva y en el caso del CPR de Mérida sois 5 centros de profesores y recursos. En nuestro caso, en nuestro proyecto, cualquier inspector o docente puede participar siempre y cuando haya realizado previamente la formación. Y otra diferencia es en lo relativo a los perfiles de los participantes, ya que, por ejemplo, en el proyecto del CEP de Aracena incentiváis la formación de equipos directivos y en el proyecto del CPR de Extremadura participan docentes y asesores de formación. Desde nuestro proyecto, además de esos 2 grupos, sumamos un tercer colectivo, que es el personal de inspección. Y le paso la palabra a mi compañera Diana, que os va a hablar de las expectativas de futuro. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer estar con todas vosotras y vosotros hoy por la tarde. Es estupendo ir trazando este eje norte-sur, Galicia, Extremadura, Andalucía, y ir viendo cómo resuenan palabras y conceptos comunes, ¿no? Porque aparte de la inclusión, que es lo que nos une en este café, hemos hablado de red, de equipo, de impacto, de implicar a todos los agentes, que es algo que siempre se nos dice desde el programa Erasmus, pero la verdad es que es súper motivador. Lo hablábamos un poco antes, fuera de micro, entre nosotras, ¿verdad? Cómo es súper motivador ver, pues eso, no solo cómo se implica el profesorado, también como asesores de formación estamos ahora trabajando para mejorar el diseño de la formación y el impacto. Es algo que estamos hablando continuamente. De hecho, tanto Begoña como Lupe y Ana habéis hablado un montón de cambio, transformación, cambio, ¿verdad? Que al final es casi ahí el objetivo. Y a mayores de los docentes y las personas asesoras, también ¿no? Pues la administración educativa. Habéis hablado de la Delegación Educación de Huelva, del Servicio de Inclusión Educativa en Extremadura. Aquí en Galicia, como comentaba Olga, colabora la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, representados por la Subdirección General de Inspección y Evaluación del Sistema Educativo. Así que es un placer, porque es lo que decíais. Hablaba ahora Begoña de la sostenibilidad, y si queremos que el proyecto se mantenga en el tiempo, tenemos que implicar pues un poco a todos los agentes, ¿no?
Entonces, Olga os comentaba qué ha pasado en Portugal este año con nuestro proyecto de acreditación y os quería comentar, antes de que ya pasemos a una parte más práctica y más tangible de estrategias y recursos, ¿no? que os presentarán ahora las compañeras, os quería contar hacia dónde camina el proyecto, sobre todo por si tenemos posibles cruces entre proyectos que ahora vayan a surgir, que desde luego, Begoña, en la que has comentado de colaboración entre Guimaraes, Mérida y el CEP, desde luego que sí que hay una posible confluencia, porque para ligar también con lo que decía Lupe, ese trabajo de evaluación que hacéis en vuestro proyecto también es algo que ya hemos realizado en Incluidas, en la evaluación de la formación que se ha hecho durante este primer año, y estamos incorporando el codiseño de la formación entre docentes, inspectores y asesores, que pensamos que es algo que es sin precedentes hasta donde sabemos, y veremos a ver qué pasa ahora en este segundo año de implementar ese codiseño de la formación, que ya no va hecho solo desde las asesorías, sino que va de parte de los participantes en este primer año del proyecto Incluidas, ¿no? Entonces, desde luego, cruces va a haber. También queremos oír desde otros centros educativos que tengáis en marcha proyectos relacionados con la inclusión, que son todos, porque al final la inclusión es un eje transversal del programa Erasmus, pero seguro que muchos estáis poniendo un foco ahí, un spotlight específico en la inclusión, así que queremos saber de qué estáis haciendo en vuestros proyectos. Como decían las compañeras, por favor, etiquetadnos, y como mencionó Sergio al principio, con Erasmus Days, con CAFI /incluidas, para poder localizar esos proyectos. Entonces, ¿hacia dónde camina Incluidas? Después de haber trabajado con la inclusión un poco a nivel global en este primer año, ahora durante este curso incluimos una nueva dimensión, un nuevo enfoque de la inclusión, que es a través de lo que se puede hacer desde el ámbito digital. ¿Qué podemos hacer para favorecer una enseñanza más accesible, más participativa y más conectada, y sobre todo que llegue a todo nuestro alumnado? ¿Y qué podemos hacer también desde la formación? Pues eso es algo que nos unirá en la formación que vamos a tener, que va a tener lugar aquí en Santiago de Compostela el 22 y el 29 de noviembre, y que será un poco el pistoletazo de salida para este segundo año del proyecto Incluidas. Tendremos esos dos grupos simultáneos, ¿vale? 2 grupos de 25 personas cada uno, que estarán formándose en paralelo, uno sobre inclusión a nivel global y otro sobre inclusión a nivel un poco desde el enfoque digital. Y luego ya el año que viene, como la visión la hay que ir abriendo, tenemos que ir abriéndonos de miras, abriendo mentes, como hace un poco Erasmus, pues incorporamos una nueva dimensión que será la comunicativa. Es decir, invitaremos un poco a reflexionar cómo nos tenemos que comunicar en las aulas diversas que tenemos hoy en día, a través del uso del lenguaje, pero también de la mediación, de la empatía, de la escucha activa. Entonces, esperamos que un poco con esos 3 enfoques vayamos variando un poco en ese gran tema que es la inclusión, que nos une, pues un poco eso, en las 3 dimensiones del proyecto Incluidas, pero también en las dimensiones de los 3 proyectos que hoy nos ocupan, ¿no? Entonces, yo ya para terminar mi intervención y antes de darle paso a Galicia, os pregunto a los y las que nos estáis viendo ahora, ¿qué estáis haciendo para hacer vuestras aulas más inclusivas desde el ámbito digital, desde el ámbito comunicativo? ¿Qué aspectos habéis trabajado en vuestros proyectos Erasmus+? ¿Cómo estáis incluyendo aspectos relacionados con las metodologías, por ejemplo, para hacer vuestras aulas más inclusivas? ¿Y qué estamos haciendo también desde las asesorías de formación a nivel España para trabajar un poco la inclusión de manera más transversal en la oferta que hacemos para nuestro personal docente? Y aquí lo dejo. Bueno, muchas gracias, Diana. Yo os estaba ahora compartiendo en el chat la página web que antes os enseñaba mi compañera Olga, porque nosotros no hemos utilizado una presentación, porque realmente nuestra web hace un poco esa labor que explicaba antes Ana del Mazo, del diario, ¿no?
Entonces, nuestra web es donde hemos ido reflejando poco a poco todo el trabajo que se ha ido elaborando a lo largo de este año y de lo que viene. De hecho, en la web voy a compartir un segundo nada más. ¿Lo veis, verdad? Bien, pues aquí, esperad que lo tenemos en castellano. De momento está en castellano, en gallego y en inglés. Próximamente también en francés. Aquí en noticias es donde nosotros vamos colgando un poco toda esa red que vamos creando de contactos a raíz de pues colaboraciones que hemos hecho. Por ejemplo, Diana recientemente que estuvo en Alemania, reportajes que ha habido en la televisión, en un canal de aquí de Galicia, porque como también comentaban Begoña y Ana, la difusión sabemos que es fundamental. Aquí tenemos también varios artículos sobre la movilidad que realizamos a Oporto, que pudimos ver, como comentaba también Begoña, pues todo el tema de la inclusión y de cómo es la legislación en Portugal. Y bueno, os animamos a que le echéis un vistazo porque tenemos recursos compartidos y seguro que encontráis algo de interés. Y siguiendo con el tema de los recursos, pues Olga os explicaba antes que nuestro proyecto tiene siempre un punto de partida, que es un curso de formación, y ese curso tiene 2 sesiones. Entonces, el año pasado contamos con la colaboración de Rachel Honor. Ella, bueno, de hecho la conocimos, que a lo mejor Ana los ha visto alguno, los webinarios de Trinity College, que se llaman Transformative Teachers, que vuelve a aparecer esa palabra, ¿no?, de transformación, que siempre estamos hablando de cambio. Entonces vimos un webinario de Rachel sobre la atención un poco a la diversidad del alumnado, y a raíz de eso contactamos con ella y podemos deciros que fue un acierto, porque ella tiene experiencia como docente tanto de inglés, para ingleses y para personas que no tienen, que lo están aprendiendo, matemáticas y también lengua española. Y bueno, ella está muy interesada en todo lo que tiene que ver con la inclusión y con también las tecnologías de aprendizaje digital. Entonces estuvo con nosotros, no solo durante ese curso, sino que también nos impartió un taller y vino al CAFI, al Centro Autonómico de Formación e Innovación. Y bueno, en ese momento ella había creado un Padlet que compartió con nosotros, donde había pues una serie de recursos, y a lo largo de todos estos meses hemos estado siguiendo ese Padlet y es uno de los recursos que os queríamos compartir también, que lo voy a copiar también en el chat, porque bueno, la verdad que ella, de un modo totalmente altruista, tiene una labor de investigación. Antes, Begoña, que hablabais de ese futuro proyecto con Andalucía y con Guimeraes, bueno, pues ahí tenéis ya lectura y un trabajo de campo que yo creo que os puede venir muy bien. Voy a compartirlo simplemente para que lo veáis un poco cómo es. Entonces, si os fijáis, bueno, como cualquier Padlet, está estructurado y lo mismo hay cuestiones de dislexia, disgrafía, discalculia, todo tipo de situaciones que se pueden probablemente encontrar en el aula. El síndrome Irlen también. Entonces os animamos porque ahí hay una cantidad no solamente ingente, sino también filtrada que puede ser de mucha utilidad. Luego también os comentaba Olga que este año incorporamos esa dimensión digital y la movilidad va a ser a Francia. Entonces también vamos a recibir a un profesor que él es especialista y también es formador académico, que se llama Stéphane Clerc. Entonces, él es coordinador de un dispositivo que no sé si conocéis a lo mejor su existencia, se llaman los Ulysse en Francia. Entonces son, dentro de los centros escolares tienen este dispositivo donde dan un apoyo y
una atención pues, más personalizada a un número de alumnos. No son muchos, entre 10 y 12, todo para favorecer la inclusión de estos estudiantes. Y Estefan, junto con una compañera suya que se llama Edith Marcel, que también es coordinadora de uno de estos dispositivos de Ulysse, pues ellos tienen una web que tienen compartidas muchísimas infografías donde dan pautas acerca de cómo trabajar con este alumnado. Entonces ese era otro de los enlaces que os voy a compartir. Bueno, creo que Diana va luego en YouTube o YouTube quedará registrado ambos enlaces para que los podáis consultar, porque los que nos estáis viendo por el otro canal, pues no tenéis acceso a nuestro chat. Entonces os lo voy a compartir también para que lo veáis. Esto está en francés, con lo cual pues también se puede compartir incluso con vuestros centros, con profesorado. Y aunque es también un poco la estructura del Padlet, y como veis hay diferentes temáticas, ¿no? Desde generalidades, accesibilidad, la carga cognitiva, los AES, que es una figura que ellos tienen también de apoyo para los alumnos con ciertas necesidades, la memorización, y ellos trabajan también mucho con el tema digital, entonces hay también cierto uso de inteligencia artificial. Y de hecho también os compartiremos, porque está aquí, hicimos la traducción de uno de esas fichas, una que nos parecía interesante, que era acerca de cómo respetar el principio de contigüidad temporal, ¿no? Y cómo a veces cuando se explican los contenidos a los alumnos, pues va explicando, aconseja la opción de apoyar con un esquema y con un gráfico lo que se está explicando y llevar una cierta coherencia a la hora de ir progresando en lo que se va compartiendo con el alumnado. Tienen más o menos, tienen licencia de BY NCSA, con lo cual si necesitáis los podéis usar, los podéis traducir. Tienen también un montón de QRs para bajar información. Vamos, que nosotros consideramos que son unos hallazgos que merecen la pena compartir, y que por lo menos conozcáis su existencia, porque pueden ser pues útiles en relación con nuestros proyectos sobre inclusión. Y por mi parte es todo. Creo que ahora esta misma colaboración que estamos siempre defendiendo, ¿no?, en los Erasmus, pues estamos ansiosos de escucharos, a ver qué buenas prácticas que comentaba antes, por ejemplo, Lupe, o podéis también explicarnos y compartir. No le he dado la palabra a nadie, pero no sé quién, cualquiera o si quieres Lupe o... Vale, si queréis empiezo yo. Voy a compartir nuestra página web, que no la encuentro por aquí. Bueno, un momentito. A ver si soy capaz, ¿vale? Aquí está. Bien, en nuestra página web, como bien decís, también nos sirve de diario y recogemos todas las movilidades que realizamos. Yo quería destacar la que hicimos a este centro educativo. Nosotros, cuando hemos ido buscando prácticas inclusivas, sobre todo nos hemos centrado en metodología. Y el Instituto Comprensivo de Bergante, en Imborio, Italia, utiliza la metodología de la escuela sin mochila, se llama. Si queréis, se llama Escuela Senza Zaino. Nos sorprendió muchísimo cómo esta metodología tiene en cuenta toda la diversidad del aula y cómo cuida, como decimos, desde los espacios hasta el ambiente, ¿no? No solo es donde pongo la mesa, sino el ambiente que creo en el centro para que todo sea agradable, sensible y el respeto a la diversidad. También el centro utiliza docencia compartida,
que también es un factor común que hemos visto en los centros que utilizan o que están atendiendo a la diversidad de distintas maneras. Y como hemos dicho, la flexibilización de espacios. Os invito a que miréis en nuestra página web lo que son todas las características de esta metodología y ampliéis la información. También os voy a pasar también una presentación, si eso ya, donde vienen otros enlaces relacionados con la escuela Sin Mochila, donde explica en qué consiste todo su proceso, ¿no? Es como ellos son como una asociación que van haciendo formación en Italia sobre en qué consiste esta metodología y se va implantando en distintos centros educativos. Nosotros tuvimos la suerte de contactar con Gracia, que es la directora de este centro educativo, y ella vino de experta invitada a hacer una formación sobre esta metodología aquí en el CED Aracena. Como siempre, este tipo de formaciones pues, le abre los ojos al docente. Muchas de las cosas son aplicables y otras, pues, ellos encuentran más dificultades, ¿no? En este sentido, pues, os invito a que le echéis un vistazo. Nos sorprendió mucho el aula multisensorial. De hecho, cuando ella vino aquí a contar la experiencia, ha motivado que haya ya centros que están creando sus aulas multisensoriales. Forma parte de su idiosincrasia, ¿no? La escuela Sin Mochila, los centros que la tienen, consideran que todas las aulas son multisensoriales, pero a la vez tienen un espacio concreto en el que el alumnado puede ir a relajarse, puede ir incluso hacen, pues allí, se van a relajar, a hacer algo de procesos educativos concretos con un alumnado que lo necesite, ¿no? También tienen el espacio o la zona de expresión que es el ágora, que nos gustó mucho, y también utilizan mucho el tema de los pictogramas y las instrucciones de tipo visual. Es un modelo pedagógico que es muy interesante profundizar sobre él. Para mí, ¿qué sería lo más provechoso de este recurso? Poder visitar una escuela sin mochila y poder vivirlo en primera persona, cuál es el ambiente que se respira, porque es muy gratificante. Y es realmente donde se respira la inclusión. También, otro de los centros que quiero destacar es la visita que hicimos a... Bueno, por supuesto hemos visitado Portugal, porque como decís, son un referente, pero es que aquí como no me sale el centro entero. Este no es... No lo tengo en esta página, lo tengo en la página del proyecto de Teachers, el de Training for Transformation, que es el proyecto que hicimos de corta duración. Visitamos un centro educativo en Gerasbergen, en Bélgica, que tenían un programa específico para alumnado de altas capacidades. Es algo que nos ha costado encontrar en los centros educativos, porque es verdad que se atiende a la inclusión de muchas maneras, pero el programa Delta que tienen aplicado allí es un programa para altas capacidades que va desde la organización del centro hasta la atención específica del alumnado con estas características. Y tienen un horario diferenciado, tienen un programa educativo que se diferencia del de los compañeros en al menos 5 horas a lo largo de la semana, y sobre todo lo que vimos y lo que nos pareció increíble fue la flexibilidad que estos centros tienen para atender al alumnado con diversas capacidades. Y os invito también, los enlaces que he mandado de las páginas web también viene esto. Viene el enlace a esta observación que hicimos y los datos del contacto por si queréis contactar, porque la persona que nos atendió es Gunter, también ha venido de experto invitado y ya nos está mandando también a su alumnado aquí para hacer las estancias de larga duración. Es una persona muy comprometida con Erasmus, cree muchísimo en el intercambio de experiencias y en la necesidad de compartir. Y de verdad que en su centro
un centro modelo por el uso flexible de los espacios y ya os digo que nos sorprendió mucho este programa para la atención a las altas capacidades. Y bueno, también, no sé si os puede interesar, nosotros, como os digo, también contemplamos la inclusión a través de la selección de nuestros centros educativos. Os dejo como referencia el baremo que utilizamos para la selección de los centros y así favorecer aquellos centros con menos oportunidades. Primero, siempre tenemos unos criterios de ordenación para la selección de los centros, aquellos que no han participado o aquellos que participaron pero se quedaron en lista de espera, los que no han participado nunca en proyectos Erasmus, después aceptamos los que no han participado en ningún proyecto Erasmus del CES de Aracena y luego ya vamos rescatando a los que ya han participado con nosotros alguna vez. También aquí pues, os podéis ver el recurso porque verás, siempre los baremos pueden ser un poco de ayuda, ¿no? Para aquellos centros que no saben qué se puede valorar a la hora de una participación. Y esto os lo voy a dejar también en una presentación que tengo específica sobre la inclusión. Voy a ver si me dejo algo más. Las escuelas de Sosaino. Y ya está. Lo único que, bueno, en esas reuniones que hacemos anuales de propuestas que vamos a hacer de forma conjunta, tenemos un espacio específico para la inclusión. Y entonces ahí recogemos las aportaciones de cada uno de los órganos de los agentes externos y decidimos qué actuaciones vamos a poder realizar en los centros de forma común. A lo mejor entre todos decidimos una actividad concreta y cada centro la aplica a su nivel, la adapta un poco a su contexto y después valoramos el resultado de esa actividad. Y bueno, hasta ahora solo hemos podido hacer una, estamos en el segundo ciclo de esta reflexión y bueno, os iremos contando cuando tengamos más resultados. Muchísimas gracias, Lupe. Después de ver estas herramientas digitales que nos presentó la compañera Alicia, que están en permanente renovación y actualización, y de ver estas experiencias tan interesantes en centros que habéis tenido a través de vuestras visitas a centros específicos, pues vamos a ver un poco qué nos traen aquí a este mini taller de herramientas inclusivas nuestras compañeras de Mérida. Bueno, pues nosotros yo creo que hemos integrado ya todo en la primera presentación, porque ya mucho más no queda por decir. Para nosotros ha sido muy revelador, como decía Begoña, los centros de Guimaraes, los espacios. Hemos utilizado de verdad muchas herramientas digitales también para trabajar, para presentarnos. Hemos dejado los enlaces, pero no hemos hecho una presentación específica. El diario le podéis echar un vistazo al diario. Eso, como decía Begoña, la verdad que eso lo aprendí del antiguo proyecto, del anterior consorcio, y es que de verdad que es todo. Yo llevo un consorcio ahora también en la consejería y también estoy cansada de decírselo a los centros. Los centros como se quedan un poco, sigue diciendo, pero ¿cómo que un diario? ¿Pero eso qué es un diario? Y de verdad que es muy interesante porque es donde después puedes ver todas las apreciaciones, el día a día que has visto, lo que has aprendido, que nadie se te olvide, ¿no? Porque nosotros metíamos ahí también todo, gastronomía, espacios, cualquier cosa que nos llamara la atención sobre la cultura del país también. Entonces, eso es una de los indicativos. Como decía Begoña también, bueno, pues nuestros espacios han mejorado. Los dípticos. Nosotros hemos sido también muy enfáticas con los dípticos informativos que hacemos siempre para los cursos de formación. De hecho, cambiamos el logo y todo cuando nosotros estuvimos allí y nos dimos cuenta que no era nada inclusivo, que era muy poco accesible. Y nos lo decía, gente que nos lo decía, porque era muy moderno, nos lo habían diseñado unos alumnos de la Escuela de Arte y es verdad que muchas veces los diseñadores gráficos no se dan cuenta de lo difícil que es la accesibilidad de la información. Entonces, pues hemos también intentado mejorar esos dípticos. Cada vez que alguien de los espacios, cuando también la gente tiene que saber dónde va en el CPR, también hemos intentado también que sea muy accesible. Estamos aún, porque es un edificio antiguo, el CPR de Mérida, es muy bonito, pero es antiguo y se está intentando mejorar y la accesibilidad es complicada. Entonces, bueno, se está intentando mejorar, ya sabéis que, bueno, que esas cosas van de bien lentas con los proyectos.
Y no sé, Begoña, si alguna cosita más también. Yo iba a comentar una de las experiencias, uno de los proyectos que de hecho, bueno, aparece en una de las diapositivas cuando hablamos de las sinergias entre asesorías. Hablábamos de un seminario, el seminario Cambiando la Mirada. Es verdad que había empezado hacía un tiempo antes de empezar el proyecto Erasmus, pero con el proyecto Erasmus sí que nos ayudó un poco a afianzar un poco más la línea del seminario. Os cuento un poquito en qué consiste el seminario porque es muy interesante. Este seminario lo conformábamos entre 3 instituciones. El Ayuntamiento de Mérida, concretamente la Delegación de Inclusión. Como ha dicho Ana antes, tenemos muy buena relación con la delegada de Inclusión porque ella apoya todo este tipo de proyectos. Una sección de la Consejería de Sanidad que era la Dirección General de Accesibilidad y Centros, que curiosamente dices, bueno, Consejería de Sanidad, pero es verdad que la directora en ese momento creía en todo el tema de la accesibilidad física, sensorial, cognitiva, y entonces con esas 3 instituciones diseñamos el proyecto Seminario Cambiando la Mirada. Este proyecto que abrimos a todos los centros de la demarcación tenía 3 fases. Una primera fase de formación en la que se les formó en distintos aspectos de la accesibilidad. Trajimos ponentes que hablaban de la accesibilidad física, que es verdad que era más difícil para que un docente pueda o un centro educativo pueda transformar, porque ya no depende tanto del centro educativo, ¿no? Sino depende más bien de la consejería de la administración para mejorar esos espacios. Pero aún así sí que tienen que ser conscientes los docentes de cómo puede mejorar un centro en ese tipo de accesibilidad. Accesibilidad sensorial, también tocamos ese tema. Y donde más nos centramos, que es donde el docente podía llegar, era la accesibilidad emocional y cognitiva, porque ahí sí que el docente puede hacer muchas mejoras. Esa fue la primera fase, la formación. Luego hubo una segunda fase, que fue la fase de análisis. Se diseñó un formulario. Ese formulario tenían que analizar los docentes cómo era la accesibilidad en sus centros. Ellos mismos fueron conscientes de todas las limitaciones que tenían. Desde pues eso, la parte de accesibilidad cognitiva que no estaban identificados cuáles eran los espacios, la parte de sensorial, cosas que podían mejorar para el tema de la audición del alumnado, de la visión. Y la parte más interesante para mí, que coincidió con el proyecto Erasmus, por eso digo que también nos ayudó muchísimo a determinar la fase final de este proyecto, era poner en práctica todo lo adquirido durante las fases anteriores. Entonces, centros educativos donde mejoraron la accesibilidad cognitiva de documentos de centros. Pusimos ejemplos de muchas veces se entregan en los centros educativos cartas o formularios a los padres que muchas veces ni nosotros mismos si los leíamos nos dábamos cuenta que es que tenía muy difícil comprensión. Entonces, con ayuda de la OACES, que tenemos la suerte de tener aquí en Mérida la Oficina de Accesibilidad Cognitiva a nivel nacional, por lo menos la primera, hasta hace poco era la primera en España, pues con la ayuda de esta oficina dio instrucciones muy interesantes a los docentes que ayudaron a mejorar todos esos recursos en el aula para mejorar la accesibilidad. Entonces, bueno, es un ejemplo de un proyecto que teníamos aquí en el CPR de Mérida muy interesante. Bueno, nos está encantando escuchar esto y nos encanta que menciones esto además, Begoña, porque nosotros, y perdona, Ana, que has mencionado lo de los logos, nosotros tuvimos que cambiar el logo del proyecto Incluidas porque precisamente nos parecía que era inclusivo porque habíamos cambiado el A por un triángulo para poder representar los 3 cuerpos que participan y lo primero que nos dijeron es, el logo es precioso, pero no es ni accesible ni inclusivo. Entonces, efectivamente, lo que estás mencionando, Begoña, estas cuestiones, la web, hemos intentado, Alicia hablaba del tema de las noticias y demás, hemos intentado hacerlo todo, aparte del widget de accesibilidad para que cualquiera pueda acceder a él y pueda acceder a los contenidos, es que lo que acaba de decir Begoña, hacer las cosas simples y accesibles es trabajoso y requiere una educación también para nosotros como asesores. Y además también para mantener lo que es el rigor y la parte de mostrar lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo contarlo en lectura fácil, en lenguaje sencillo, con lo mínimo imprescindible para tampoco robar tiempo a las personas. O sea que sí que ahí tenemos un gran reto, pero creo que también somos un poco punto de lanza, ¿no? Porque
lo que acabáis de decir, si otras personas van a ver esos diarios de aprendizaje, esas webs, ese trabajo de difusión, esa mejora en la accesibilidad, aunque nos coloca presión, porque hay que hacerlo bien, ¿no? Al mismo tiempo también es un poco un escaparate. Por cierto, que antes os hablábamos de la web, hay una sección de portafolios que coincide mucho en el enfoque con los diarios de aprendizaje que vosotros estabais mostrando. Los portafolios sirven un poco, aunque normalmente son unas herramientas de reflexión individual, dado que el enfoque del proyecto es colaborativo, aquí los portafolios individuales son totalmente públicos y colaborativos y podéis ver el feedback que han dejado las personas participantes en los comentarios de esos portafolios. Y ya os digo, un poco sirven de escaparate de lo hecho, pero también de herramienta de reflexión, también de compendio de recursos, es decir, que es como si hubiese varios diarios de aprendizaje incluidos ahí. Y desde luego el trabajo con la accesibilidad, aunque tenemos que mejorar porque acabamos de empezar el proyecto, intentamos que estos portafolios sean navegables, accesibles y que cumplan un poco esos parámetros de que nos sirvan para todos y todas y que si queremos que haya difusión realmente que llegue a todo el mundo. Así que nada, muy, muy inspirador de verdad las prácticas que habéis compartido. Muchísimas gracias y bueno, así terminamos este Erasmus Days Streaming. Hoy hemos visto que Erasmus no es solo conocer otro país o cultura a través de un proyecto contextualizado, es aprender a mirar el mundo con otros ojos, con amplitud de miras, y es sobre todo crecer en la diversidad y descubrir que nuestras diferencias son nuestra mayor riqueza. Como dice el lema de Erasmus, este programa nos permite seguir enriqueciendo vidas, abriendo mentes. Los que nos seguís en streaming, si vais a la parte de descripción de este vídeo, podéis acceder a todos los enlaces y recursos que se han mencionado durante el mismo. Gracias por compartir vuestras experiencias y por mantener vivo el espíritu Erasmus, CEP de Aracena y CPR de Mérida. Muchas gracias. Sigamos dando difusión a nuestros proyectos Erasmus y hasta la próxima. Y que nunca se apague la energía Erasmus. Recordad seguirnos en redes y seguir la evolución de nuestros proyectos. Además, tened en cuenta todos los eventos relacionados con Erasmus, que podéis conocer y seguir a través de la web de Erasmus Days, www.erasmusdays.eu. Muchas gracias.